Una vez que la calma ha retornado al país, es necesario hacer un balance de los costos y beneficios de los 11 días de protestas, porque en todo conflicto siempre hay ganadores y perdedores. Y sobre esto vamos a hablar en este momento. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Nos acompaña el doctor en Ciencias Políticas, Santiago Basabe. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Tardes, estoy confundida entre el mediodía y la noche. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Decía María del Carmen, ¿no? ¿Ganamos o perdimos? Yo siento que hemos perdido mucho, que hemos perdido y que seguimos perdiendo y que todavía no se toman las medidas que se deben tomar. Hola, doctor. Buenas tardes, Gisela y María Carmen, buenas tardes a la audiencia. Yo creo que, como decías tú en la introducción, hay ganadores y perdedores, temas en los que pierdes, en los que ganas, pero yo creo que en términos generales, viendo desde la sociedad, en primera instancia desde la ciudadanía, queda una ciudadanía muy atemorizada, con muchos resentimientos dentro de la sociedad, con un brote importante de exclusión, de racismo que también se ha observado. El tema regional ha estado presente también, las diferencias entre sierra y costa. Y yo creo que estos dos elementos al menos estuvieron siempre presentes en el país, sino que se relativizaron durante la década anterior porque había un tipo de gobierno distinto. Y estas diferencias era difícil exteriorizarlas porque si lo hacías terminabas preso, en buena medida. Había un gobierno represivo. Había un gobierno represivo y cuando hay los gobiernos represivos las diferencias no se notan. En las dictaduras todos los países son absolutamente uniformes, las preferencias de la gente son parecidas, pero no es porque en realidad sean así, sino porque tienen temor. Y yo creo que con estas movilizaciones, con todo el conflicto político que vivimos, esto volvió a observarse y ahora mismo tenemos una sociedad que empieza recién a sentir todo lo que fueron estos 12 días de conflicto. Ahora, doctor Basabe, lo positivo para todos es que de una u otra forma retornó la paz a nuestro país, que ya la estábamos anhelando, pero ¿a costo de qué, en realidad? Es decir, ¿qué se está sacrificando con esta relativa paz que estamos teniendo en estos momentos? A ver, yo creo que se sacrificó en primer lugar una oportunidad histórica de eliminar el subsidio a la gasolina. Y es histórica porque, a diferencia de otros momentos políticos, ahora buena parte de la sociedad estaba de acuerdo con eliminarla. Y eso no es fácil conseguir. Se la sacrificó en parte porque el gobierno no preveyó los costos políticos que esto iba a tener, y ahí me parece que hay una enorme deficiencia del gobierno. No asumir que si eliminaba el subsidio inmediatamente iba a tener movilizaciones. No tuvo un plan B para sofocar prontamente eso. Creo que hay un problema de inteligencia importante en el gobierno. El hecho de armar toda una movilización enorme como la de los indígenas, de los otros sectores sociales, del propio correísmo, no se la hace de un día a otro. Eso se planifica con mucho tiempo. Y eso implica decir que dentro del gobierno todavía hay gente que le es leal al gobierno del presidente Correa, y hay que decirlo, me parece que es así. ¿Usted lee esta deficiencia de esa forma? Yo creo que sí, porque veamos cronológicamente, se dicta la medida de eliminación del decreto del subsidio de las gasolinas. La paralización de los transportistas es prácticamente a las 24 horas. Eso no puedes planificar de una forma tan rápida, no puedes coordinar todo eso. Cuando se termina eso, inmediatamente viene la movilización de los indígenas. No se pueden hacer además esas que cosas ya había sido anunciada. En tan corto plazo, no se pueden hacer. La movilización de los indígenas ya había sido anunciada con suficiente tiempo. Entonces yo creo que hay un tema de fuga de información dentro del gobierno, y eso es algo que ojalá se estén tomando las precauciones, porque más allá de que el país ha superado eventualmente esto, eso no quiere decir que los intentos de desestabilización y de caos vayan a volver a repetir. Ahora, me gustaría hacer un panorama un poco político. Estamos a las puertas de unas elecciones presidenciales, ¿no? Y me gustaría saber, porque yo creo que aquí realmente no hay ganadores, no solo sobre todo en el tema político, ¿no? Por ejemplo, el social cristiano. Yo creo que también ha sufrido mucho con las declaraciones que se hizo en un inicio de sus líderes principales, Jaime Nebot, la alcaldesa de Guayaquil. Por otro lado, se habla de que el correísmo va a tomar fuerza.
vivimos en un Estado democrático, así que están libres de ser correístas o no, el que quiera, pero si bien es cierto, la dirigencia indígena, al deslindarse completamente del correísmo y decir que incluso los vandálicos estaban a cargo de los correístas dentro de sus marchas, eso ya le perjudica al correísmo también, ¿no? Entonces, el gobierno está completamente debilitado luego de haber cedido y luego de que se le fue de las manos una protesta que debió ser controlada, como usted dijo en un inicio, ¿no? Entonces, aquí yo creo que políticamente no hay ningún ganador, ¿no? Y yo creo que ahora más que nunca tenemos un panorama electoral completamente incierto. Sí, yo creo que el gobierno lo primero que debería hacer para oxigenarse propiamente es dejar de lado esa idea que la venían posicionando en los últimos meses de ser una opción electoral en el 21. Al inicio del gobierno se había dicho, vamos a hacer un gobierno de transición, vamos a sentar las bases de lo político y económico, y me parece que esa era la mejor opción de ellos, porque los otros partidos no lo observaban como competencia electoral, sino precisamente como un gobierno de paso. No sé por qué razones decidieron entrar a la lida electoral y empezar a tirar nombres, inclusive recordarán ustedes, de posibles presidenciales. Yo creo que eso, en ese sentido tienen que retroceder y ahí no habrá un candidato presidencial. Los indígenas creo que ganan en cohesión interna. ¿Cree usted? Yo creo que hacia adentro esta es una victoria del movimiento indígena. O sea, han arrinconado al gobierno a tal punto que todo lo que han pedido se les Pero ha hacia el resto de ecuatorianos. Exacto, es que a eso voy. Hacia adentro yo creo que hay una cohesión, es reposicionarse políticamente y que la sociedad ecuatoriana, que no los observó desde el 2007 para adelante, diga, este es un actor político, es importante y puede tumbarte cualquier proyecto de ley. Pero hacia afuera, ahí viene lo que tú decías, María Carmen, yo creo que hasta antes de esta movilización había muchos sectores de la población blanco-mestiza, digámoslo así, que si no eran cercanos al movimiento indígena, al menos lo apoyaban y estaban cerca de sus demandas ciudadanas. Ahora creo que eso giró un poco. Hay mucha gente que vio con distancia la movilización indígena y otra gente que abiertamente se puso en oposición a la movilización. Entonces, hay cohesión hacia adentro, pero creo que hacia afuera pueden perder un espacio importante de esta población blanco-mestiza. Eso se va a ver en el 21. Y respecto al Partido Social Cristiano, yo creo que sigue en su lógica de concentrar su espacio en Guayaquil, en algunos sectores de la costa, pero no en la sierra. Y creo que las declaraciones en buena medida de la alcaldesa y sobre todo del exalcalde, no muy afortunadas que digamos, lo que hacen es minar todavía más los espacios que podrían tener en la sierra. Visto así, y bueno, y el señor Lasso, que me parece que fue el que siguió la línea más coherente, digámoslo así, al decir el gobierno tiene muchos errores, pero en este caso pero reconoció ciertos. Pero en este caso yo creo que es una buena decisión. Me parece que él es el que actuó de forma más coherente, pero visto en conjunto yo creo que el escenario político está abierto. ¿Qué pasa con el correísmo? Esto puede ser un espacio para cualquier outsider y el correísmo termina siendo relegado del gobierno, tachado como los culpables, tachado también y relegado por el movimiento indígena y termina aislado, pero no por eso con un caudal de votos importante. En ese sentido yo creo que el correísmo, y esto se va a ver me parece en el 21, es una fuerza política, y insisto, en este sentido muy parecida a lo que era el PRE de los 80s y de los 90s, que tenía seguidores, pero con un voto vergonzante, que jamás te iban a decir que iban a votar por Bucaram, por ejemplo. Bueno, lo vimos en las elecciones seccionales de hace poco, ¿no? En el caso de Correa, me parece que va caminando por ahí, y en las elecciones seccionales, como tú bien planteas, los dos candidatos del correísmo alcanzan casi el 40% de la votación en la alcaldía de Quito. Digo, y cuando las encuestas decían totalmente lo contrario. Exactamente, y digo los dos candidatos del correísmo pensando en la señora Maldonado y en el alcalde de Quito. Exacto. Entonces, que a mí me parece que está mucho más cerca del correísmo que de otra cosa, y creo que el manejo político que dio a esta crisis da cuenta de eso, de que es más leal al expresidente Correa que incluso mucha gente que estaba cercana a él. Entonces yo creo que el escenario está abierto y eso posibilita la emergencia de algún outsider de estos políticos de último momento. Y eso es preocupante también. Y eso es muy preocupante porque Bolsonaro, por ejemplo, el presidente brasileño es eso, surge de eso y surge cuando hay un espacio abierto donde la posibilidad de la xenofobia, del racismo, de la mano dura más allá de lo legal
es el caldo de cultivo perfecto para acumular mucho resentimiento de la gente frente a acontecimientos como los que hemos vivido. ¿Y hacia dónde considera usted que podría irse el electorado? Es decir, ¿podrían irse hacia un candidato de izquierda o de derecha en estos momentos? Yo creo que ahora mismo es difícil saberlo porque las cartas están ahí, no hay mucha claridad. Tienes dos candidatos bien posicionados en el centro derecha, me refiero al señor Lasso y el señor Nebot, pero que son candidatos que no son nacionales, son candidatos de la costa fundamentalmente y se disputan exactamente el mismo escenario electoral y terminan fragmentándose. El correísmo es importante, no creo que tenga una votación de más allá del 15% como una votación dura, digamos, leal, pero es importante. Y del resto del escenario político no tienes mucho más, los partidos han desaparecido prácticamente. No se ha escuchado una posición pública, por decir algo, de la izquierda democrática, de lo que queda de la izquierda democrática, y del resto de partidos tampoco ha habido mucho de eso. Entonces, yo creo que hay una posibilidad, un terreno abierto, y eso se va a ver en el transcurso de los meses quién lo come. Y en ese terreno abierto, con los últimos sucesos que hemos vivido en el Ecuador, no se podía hablar también de una dirigencia indígena que está con miras hacia lo que podría venirse en las próximas elecciones. Digo ahora, sobre todo con lo que vemos, ¿no? Se sientan en una mesa a dialogar y lo que dicen es ley prácticamente. O sea, se sienten ganadores, triunfadores, y creo que ahí hay una visión un poco tergiversada de lo que es la democracia y de lo que es el derecho a la protesta y el derecho a exigir que tus necesidades se cumplan y sean observadas dentro de un gobierno, ¿no? Porque lo que les oigo a los dirigentes indígenas que los hemos entrevistado en este mismo espacio es decir, no, o sea, ahora nosotros vamos a poner las reglas y nosotros vamos a decir qué es lo que el gobierno tiene que hacer. Y creo que en democracia eso no es válido, ¿no? O sea, tenemos un presidente electo democráticamente y es quien tiene que tomar las decisiones, nos guste o no nos guste. A ver, yo creo que la posición indígena al nivel electoral, el problema que le acarrea una intransigencia como la que planteas, es que son 7% de la población. Y los indígenas por sí mismos no les alcanza electoralmente. Y lo que necesitan es el apoyo de población que no es indígena. Y ahí lo que decía al inicio, ¿no? Mientras antes de la movilización había mucha gente que sin ser indígena estaba cercana y votaba con los indígenas, ahora me parece que hay mucha que ya ve con recelo esa posibilidad y otros que abiertamente están en una posición contraria. Entonces, si pensaban en términos electorales, me parece que lo hicieron de forma poco estratégica porque el voto indígena por sí mismo, a diferencia de Bolivia, por ejemplo, donde son mayoría y eso sí puede marcar ¿qué una porcentaje? decisión 70? electoral entre el 50-55%. Como el tema de declararte indígena es de autodescripción, entonces es difícil tener una medida precisa, ¿no? Pero aquí en Ecuador es una minoría. Es menos del 10%, claramente. O sea, si tú revisas los datos del censo del INE, que es lo oficial, son menos del 10%, son una minoría. Que es representativa, que es importante en términos democráticos. Y que se merece sus espacios. Y que se merece sus espacios, pero creo que electoralmente hacia afuera del movimiento perdieron un terreno importante. Ahora, doctor Basabe, ¿qué debió haber hecho el gobierno según su criterio en una situación en la que se encontraba acorralado con problemas, con protestas que alcanzaban un nivel de violencia que en realidad nunca antes habíamos visto, al menos yo nunca había visto, y teniendo la gran responsabilidad además de mantener la seguridad ciudadana? ¿Cuál debió entonces haber sido la respuesta si no era esto, dar marcha atrás? A ver, o sea, la opción era antes de... O sea, creo que en realidad el problema del gobierno fue antes de la medida. Ahí cometieron varios errores. Por ejemplo, se hace pública la medida de la eliminación del subsidio junto al paquete de medidas económicas que iban a ir a la Asamblea Nacional. Entonces, cuando a ti te dicen al mismo tiempo las dos cosas y ves el decreto ejecutivo, ese momento, la gente, ¿qué pensó? Todo está en vigencia este momento y por eso recordarán ustedes que muchas de las protestas son respecto al paquetazo. No hay paquetazo, la única medida es el subsidio, pero el gobierno lo comunicó mal. Lo comunicó en conjunto cuando en los temas laborales, por ejemplo, cuando las restricciones a las vacaciones del sector público recién iban a ser enviadas a la Asamblea. De hecho, no se les ha enviado. Así es. Entonces, ni siquiera pasaron a la Asamblea. No, ni siquiera, no han llegado todavía. Entonces, son dos medidas en velocidades distintas mencionadas al mismo tiempo. Creo que eso exacerbó y preocupó a muchos sectores políticos. Y el segundo es lo que les había dicho ya.
Si voy a establecer un subsidio y sé que esto va a afectar a determinados sectores sociales, entre otros los indígenas, y sé que tienen capacidad de movilización, previamente hay que negociar las posibles compensaciones antes de hacerlo público. Desafortunadamente ninguna de las dos. Es decir, en la negociación ya no había nada que hacer. Se tomó. Claro, porque no negociaron antes y no negociaron después. O sea, la estrategia no fue muy bien, la estrategia comunicacional, digamos. Yo creo que otro actor importante también fueron los medios de comunicación en toda esa crisis, ¿no? Y creo que también perdieron mucho. Los medios de comunicación perdimos, digamos, porque la sociedad reclamaba y yo me fijé en el Twitter, incluso puse un Twitter que decía, a ver, o sea, digamos a favor, en contra, o simplemente mandemos un mensaje de paz, no importa. El odio está presente completamente en estos momentos en la ciudadanía, y es así. O sea, el odio fue arremeter contra todos los sectores, ¿no? Y es entendible la indignación que teníamos todos, digamos. Pero, ¿qué papel jugó en esta crisis los medios de comunicación, viéndolo desde el punto de vista político? A ver, yo creo que el papel de los medios en un conflicto siempre es importante, siempre es decisivo y siempre genera adeptos y contradictores. Si el medio de comunicación dice una cosa, va a haber un sector importante que va a decir el medio está parcializado, el medio tiene una orientación y viceversa. Ese es el rol que tienen que asumir ustedes, y por eso es un rol fundamental en la sociedad, porque no es fácil hacerlo, no es fácil jugarse incluso físicamente en las calles, y ya tenemos varios casos de periodistas, de medios de comunicación que han sido agredidos, no solo hasta el día domingo, sino inclusive a inicios de esta semana. Lo llamativo es que muchas de las demandas o de los reclamos contra los medios de comunicación son exactamente los mismos que se daban en la época del gobierno del presidente Correa, y eso sí es llamativo porque han pasado casi un poco más de 2 años de la salida. Hay una explicación, en alguna medida está en la declaración de Lourdes Tibán ahora, es que dentro del propio movimiento indígena había sectores o células afines al expresidente Correa que estaban y que siguen estando, y parecería que por ahí también hay esta filtración y esta vinculación que la sociedad ha visto cuando decía el vandalismo es de gente del correísmo, lo dijo Salvador Quispe también, pero también de algunos sectores de los propios indígenas, también de algunos sectores. Porque además utilizaban para la gente de los medios de comunicación los mismos calificativos que utilizaba el anterior gobierno. Prensa corrupta. Claro, la prensa corrupta y demás. Vendidos. Vendidos y de demás cosas. Entonces, vean que todo eso da cuenta de que esto no es algo espontáneo, no es algo que se generó ese momento, sino que venía sedimentándose en el tiempo, venía preocupando, así es, ordenándose en el tiempo, y a esto se adjuntó grupos de gente, vándalos en realidad, que evidentemente para actuar como actuaron, con los recursos que actuaron y con los recursos económicos que actuaron, eso tiene que haber alguna fuente de financiamiento, y en ese aspecto se sabe que el correísmo, dinero es lo que menos le falta, ¿no? Tienen muchos recursos económicos de la década anterior, y por ahí fue el financiamiento en términos materiales. Ahora de mañana también hablábamos sobre algunas propuestas que han salido a la luz en este conflicto, ¿no? Una de ellas era la propuesta que hacía el presidente de las cámaras de comercio de Guayaquil, Pablo Arosemena, que planteaba ir a un federalismo en el país. Eso suena loco, o a veces uno lo oye y dice que, ¿cómo? Pero tiene su sentido en medio de lo que estamos viviendo, ¿no? En que hay ciertos sectores que son tan radicales en sus posiciones y en su defensa de sus intereses principales. A ver, el federalismo tiene ventajas y tiene desventajas, como toda decisión política. A mí me parece que en el caso del Ecuador, el federalismo básicamente lo que hace es, en las provincias, en nuestro caso, lo que hace es concentrar el poder político y económico en las provincias y simplemente ceder una parte muy pequeñita de sus atribuciones políticas y económicas al gobierno central. La mayor parte está en la provincia de Pichincha o de Guayas, por decir algo. El problema que ahí tendrías es que las provincias en el Ecuador son extremadamente desiguales. Es decir, el desarrollo económico y político de Azuay, por ejemplo, comparativamente con el de Los Ríos o de Esmeraldas, son cosas imposibles. Y sería muy injusto para aquellas provincias. Sería muy injusto en términos tributarios y generaría mucha conflictividad en términos políticos, porque cada una de las provincias, la de la Azuay tendría, volviendo al caso, su propia Corte Suprema, su propia legislatura, su propio gobierno central.
Y eso habría que articular luego con algunas atribuciones de la Corte Suprema, de la Asamblea y del gobierno del país, del Ecuador como país federal. Entonces, sin haber tenido una experiencia previa de federalismo en el Ecuador nunca, en la mayor parte de países que son federales lo han sido desde siempre. México, por ejemplo. Pero lo ha sido desde siempre, Argentina lo ha sido desde siempre, Venezuela el mismo caso. Entonces yo creo que pensar en el federalismo en un país como el Ecuador es poco viable en términos políticos. Funcionaría. Me parece que sería un desastre. Y en términos económicos aumentaría las brechas entre las provincias más desarrolladas como Guayas o Pichincha respecto de países de provincias que son francamente pobres en términos de recursos como Cañar, por ejemplo. Ahora, ¿qué precedente se ha dejado con esto? No solamente para sino para otros gobiernos. ¿Puede convertirse este tipo de protesta en la base para el diseño de política pública? A ver, yo creo que hay varias cosas. Una de ellas es que los gobiernos tienen que negociar antes de tomar la decisión y no después. Después es siempre bastante más complicado. Los gobiernos tienen que tener presente, y eso lo decía hace un momento, que el movimiento indígena es importante en el país, eso es innegable, y con los indígenas hay que negociar, porque si no lo haces al inicio, la capacidad de movilización, de negociación y de ubicación política es enorme, y lo han demostrado. Le pidieron al presidente lo que quisieron. Eso entonces va a quedar como experiencia para el siguiente gobierno. Para los siguientes gobiernos, para este mucho menos, porque yo creo que este gobierno políticamente ya no tiene margen inerte, para negociar. Es un gobierno que, y en términos económicos, que es lo más preocupante, ¿no? Es un gobierno que ya no va a hacer mucho, ya no tiene espacio para moverse en términos de la reestructuración económica, porque las opciones eran una reforma tributaria fiscal, que era la primera intención del gobierno, pero recibió la negativa de los socialcristianos y de Creo. La otra opción era el subsidio, que manejó mal políticamente, y ahora tampoco tenemos ese espacio. Entonces yo creo que en lo económico, en lo que queda de este año y un poco más, van a ser medidas muy coyunturales, muy pequeñas, y la gran responsabilidad le va a quedar al gobierno en el año 21. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. El doctor en Ciencias Políticas, Santiago Basabe, con un análisis importante de lo que está sucediendo políticamente en el país. Muchas gracias a ustedes, Gisela, María Carmen, y a la audiencia.